En esta edición de Bisturí, la disección de la enfermedad, dedicaremos el tema a los accidentes y los traumatismos que se generan con ello. Aprenderemos las medidas de precaución que debemos tomar y el por qué son tan frecuentes las lesiones entre los jóvenes y los niños. El traumatismo es cualquier forma de lesión causada por la liberación de energía física al cuerpo, ya sea porque alguien me golpeó, porque yo me caí, porque tuve un accidente. Puede ser encuadrado en el concepto de una enfermedad social, desde el momento en que afecta no solamente a la salud de sus componentes, de cada una de las personas, sino que también tiene consecuencias en otros ángulos, en otros aspectos, como la producción, la economía, hasta la política. El mundo moderno enfrenta una epidemia no declarada que causa muchas lesiones, causa muchos muertos y muchos discapacitados que están afectando todos los estratos sociales, todos los estratos económicos, todas las comunidades, pero particularmente los jóvenes. Y nuestro país no es la excepción. En los últimos 5 años se estima que han muerto por accidentes entre 1 millón y 1,5 millones de personas alrededor del mundo. Obviamente, si comparamos a México hace 100 años, pues hace 100 años no había accidentes vehiculares y era más bien como nota de primera plana el primer atropellado, ¿no? Pero había mucha violencia comparado con lo que hay hoy, pues por las condiciones propias de la época de hace 100 años. De hecho, la primera persona impactada por un automóvil en la ciudad de Londres ocurrió en el 1896, cuando los automóviles transitaban a 6 kilómetros por hora. Se supone que ese primer accidente debió haber sido pauta para prevención y que no se repitiera. En el mundo, cada 5 segundos muere una persona a causa de un traumatismo. Los especialistas aseguran que estos acontecimientos son una enfermedad social. Los golpes y los accidentes nacieron con la existencia del hombre. Incluso a lo largo de la historia, esta condición aumenta con los avances tecnológicos. Por ejemplo, cuando se inventaron los vehículos motorizados, también aumentó el número de atropellados. Un traumatismo es cualquier lesión física generada por un agente externo, ya sea producto de la violencia o azarosamente. Se prevé que las 3 causas principales de muerte por estas razones, colisiones en las vías de tránsito, homicidios y suicidios, superarán a otras causas de defunción. En 2030 figurarán entre las 20 principales en todo el planeta. El pronóstico es que la 5ª causa principal de fallecimiento en 2030 sean los percances viales. Los generados por violencia habrán subido en la lista a los puestos 12 y 18 respectivamente. Un paciente con traumatismo es quien ha sufrido heridas que ponen en riesgo su vida. Pueden ser lesiones intencionales y no intencionales producidas en el espacio público, como accidentes de automóviles, una caída, un arma o quemaduras, ahogamientos, entre otras. El principal problema es que ocurren inesperadamente, con desconocimiento y falta de entrenamiento para prevenir y disminuir sus riesgos. Como mencionábamos al principio, este fenómeno debe ser percibido por la sociedad como una enfermedad. Cuando se entiende de esa manera, el trauma es evitable, diagnosticable, tratable, controlable y se pueden mejorar o evitar desenlaces como la muerte o infinidad de discapacidades. Las defunciones causadas por los accidentes tienen repercusiones incalculables en las familias y las comunidades afectadas, cuyas vidas se ven a menudo trastocadas radicalmente por esas tragedias. Es una preocupación global. Las muertes accidentales son una realidad en todos lados y la mortalidad y las consecuencias de ello preocupan a todos los países, porque cuesta. Es una cuestión de pesos y centavos, más allá del dolor personal, de la familia o del paciente que sobrevive con secuelas. Esto tiene una cuestión monetaria y claramente es más económico invertir en prevención que en tratar a un paciente lesionado. Bueno, pues la causa número 1 es la velocidad. Cuando se conduce con velocidad excesiva, se pierden las posibilidades de control del vehículo. Nosotros tenemos una cifra dramática de investigación propia del servicio de neurocirugía. El 98% de los accidentes viales de alguien que iba conduciendo, que llegan a nuestro hospital, es decir, que requirieron atención de tercer nivel, que posiblemente ocuparon una cirugía, que fueron atendidos y utilizados, 98% de los conductores no tenía cinturón.
y un 2% sí. ¿Significa que el 98% del conductor no trae? No. Significa que hay una probabilidad 98-2 que si no traigo cinturón voy a tener una lesión que requiere atención y hospitalización. ¿Sí? Alcohol también. Las probabilidades de un accidente se multiplican claramente si consumí alcohol. Hay decisiones personales, individuales, que sí pueden cambiar esto, porque los accidentes van a seguir sucediendo. El asunto es mejorar las circunstancias individuales para que esto se reduzca la posibilidad de sufrir una lesión fatal o una lesión que deje secuelas. Los accidentes en el hogar también se dan. Los niños y los adultos son generalmente las poblaciones que más lo sufren. En una sala de urgencias, los casos más comunes que atiende un médico son traumatismos cráneoencefálicos, lesiones internas de fractura costal, de pierna y de cadera, hemorragias internas y estallamiento de órganos. Un traumatismo cráneoencefálico daña los huesos de la cabeza y una parte del cerebro, dependiendo la gravedad del golpe. Esta lesión produce un deterioro físico y funcional producido por un movimiento brusco. Esto compromete la conciencia, causa amnesia o síndrome de vértigos y mareos provocados por un mecanismo físico que pueden afectar a diversas estructuras del encéfalo. Cuando alguien sufre una lesión interna de fractura costal, los órganos que pueden verse afectados son las costillas, las vías respiratorias altas, la pared costal, la pleura, el pulmón, el mediastismo y el diafragma. Dentro de las consecuencias más comunes después de un traumatismo están las fracturas. Las piernas y la cadera encabezan la lista de huesos rotos. Cualquier ataque personal o accidente puede ocasionar hemorragias internas o estallamiento de órganos. En este caso, todas las partes que conforman la anatomía de los seres humanos son susceptibles de daños graves y consecuencias fatales. Jóvenes en este país están teniendo una elevada mortalidad y la tragedia es que detrás de ello hay, no centenas, diría miles de muertes que son potencialmente prevenibles, que son potencialmente evitables. Por supuesto duele mucho ver a un joven que fallece en una circunstancia que no debe haber pasado, un accidente en una esquina, una caída incorrecta, una condición de trabajo no asegurada con arnés, etc. Pero duele más verlo sobrevivir con secuelas, con severa discapacidad, postrado, limitado, porque es algo que no debe haber sucedido en muchos casos. De allí que la campaña que se pueda hacer para que las personas lleguen a conocer sus riesgos en su entorno, que hagan lo que ahora se llama mapa de riesgos, a las señoras en su cocina, a los señores en su trabajo, y en general educar a la población para que tenga la cultura de la prevención. Y claramente las complicaciones más comunes del trauma craneoencefálico son las hemorragias. A veces requieren craneotomías o descompresiones muy amplias para liberar presión y permitir que ese cerebro sobreviva ya no solo al trauma primario, a la lesión original, sino a la evolución de estas complicaciones. Más allá de todo ello, son pacientes que están bajo mucho estrés biológico y uno puede notar cómo ese individuo en una etapa inicial es bien diferente al individuo conforme esto avanza y sobrevive, porque pierde masa muscular, pierde peso, a pesar de las medidas de nutrición, que se hace un trabajo muy intenso por el área de nutrición para mantener a los pacientes razonablemente nutridos durante la fase aguda del trauma. Los traumatismos son una epidemia desatendida en los países en desarrollo. Ocasionan más de 5 millones de muertes al año, una cifra aproximadamente igual a la de los fallecimientos provocados por el VIH-Sida, la malaria y la tuberculosis combinados. El estudio fundamental, Global Burden of Disease and Risk Factors, carga de morbilidad mundial y factores de riesgo, calculó que en 1990 los accidentes constituían más del 15% de los problemas de salud en el mundo y vislumbró que la cifra aumentará hasta un 20% para 2020. Esta tendencia alarmante ha sido corroborada mediante cálculos más recientes. No hay datos definitivos sobre el número de personas que sobreviven con algún tipo de incapacidad permanente por cada defunción por traumatismo,
pero se manejan cifras de entre 10 y 50. Más del 90% de los fallecimientos por estos motivos se producen en países con ingresos bajos y medios, en los que no suelen aplicarse medidas de prevención y cuyos sistemas de salud están menos preparados para afrontar el reto. Estos eventos contribuyen claramente al círculo vicioso de la pobreza y producen consecuencias económicas y sociales que afectan a las personas y a las comunidades. El efecto que se genera de las incapacidades se multiplica en los países con pocos recursos que suelen contar con sistemas limitados en cuidados y rehabilitación postraumáticos y con una infraestructura de bienestar social deficiente o inexistente. De todos los tipos de traumatismos, se ha prestado con acierto atención prioritaria a los derivados de accidentes de tránsito, causantes del 23% del total a nivel mundial. Además, en América Latina, el problema de la violencia causa 300,000 muertes cada año entre los jóvenes que no solo son víctimas, sino victimarios. Casi el 30% de estos son mujeres y niños. En muchos casos son sus propios padres y esposos los que ejercen la violencia, desde el ataque sexual hasta el crimen dentro del hogar. La mayoría de los afectados son adolescentes y jóvenes adultos. En Estados Unidos, por ejemplo, los tiroteos en las escuelas secundarias por parte de los estudiantes, 8 de cada 10 muertes son en personas entre los 15 y los 45 años. Todo esto causa defunciones más prematuras que el cáncer, las enfermedades cardíacas, cerebrovasculares o el VIH. Digamos que hay como un piso básico de accidentes cotidianos, ¿no?, que siguen sucediendo, pero claramente nos empezamos a ser una sociedad más moderna. Hay una tendencia a tener accidentes de mayor energía, me refiero a accidentes vehiculares, hay una mayor incidencia, muchas caídas, somos un país con muchas caídas, algunas accidentales, algunas laborales, tenemos muchos pacientes con trauma por caídas, pero también por la violencia, no solo relacionada a la cuestión de delincuencia, sino persona a persona. Las lesiones son también muy variables, pueden ser fracturas simples, pero hay lesiones mayores como los traumatismos en la cabeza, que llegan a causar desde una escoriación sencilla hasta una fractura grave con pérdida de la integridad del cráneo y hasta salida de la masa cerebral. La gran mayoría de los traumas se encuentran afortunadamente dentro de un trauma leve, y la forma más simple es la conmoción cerebral, y hay una interrupción a veces muy breve de la conciencia, de algunos segundos o minutos, o bien no hay interrupción de la conciencia, pero el paciente, los testigos dicen estuvo confuso, estuvo desorientado. Y en el otro extremo, ¿sí?, vamos a hablar de la forma más leve y la forma más severa. En el otro extremo tengo un paciente que el accidente o la energía del golpe fue tan severo que desde el primer momento interrumpió por completo la conciencia. Hay un deterioro imposible de detener del estado de conciencia. Eso de no lo dejes dormir porque va a quedarse inconsciente es un mito. Es decir, no hay, si alguien va a tener un deterioro tal que va a irse a coma, no hay poder humano que lo detenga, sino el tratamiento médico para evitar la evolución del trauma. Y es un paciente que por supuesto va a estar en coma, incluido la posibilidad de que muera, ¿no? Los síntomas de cualquier traumatismo pueden aparecer inmediatamente después del impacto, progresivamente, o tardar horas o días en manifestarse, incluso cuando no se observa una lesión. En el caso de un golpe craneoencefálico, existen señales que pueden variar según la gravedad y pueden durar desde unas horas hasta semanas. Confusión mental, pérdida de memoria de los acontecimientos que rodean el momento del accidente, somnolencia, pupilas desiguales, alucinaciones, dificultad al guardar el equilibrio. Manifestaciones de alarma. La conciencia cambia bruscamente. El afectado se comporta de manera inusual. La confusión va en aumento y no desaparece. Es incapaz de mover un brazo o una pierna. Convulsiones con posible pérdida de conocimiento. Inconsciencia prolongada. Coma. Vomita más de 2 veces y con frecuencia. Una fractura costal es la ruptura de un hueso de las costillas. A veces se produce la contusión de músculos y ligamentos debido a esta lesión. En casos más graves, los pulmones y otros órganos pueden dañarse. Los signos incluyen dolor en el área superior del pecho, malestar al toser, hinchazón en el área, hemorragia interna,
molestias al respirar. Yo creo que la respuesta adecuada es que nadie debería dejar de ser evaluado después de un accidente. Sí debe haber una serie de circunstancias que nos muevan a todos a contribuir de forma colectiva para reducir la fatalidad y los siniestros que se relacionan con los accidentes y el trauma. ¿Se puede? Sí, hay evidencia que se puede. ¿Dónde puedo iniciar yo para reducir mis probabilidades? No se trata de vivir con miedo, no se trata de vivir pensando todo lo que me puede pasar, sino siendo sensato que qué estoy haciendo en mis actividades cotidianas que en realidad me ponen en riesgo. En los países que tienen mejores índices de sobrevivientes, de mejores condiciones de rehabilitación, es fundamental el tiempo y la calidad de la primera atención. ¿Qué puede hacer alguien para ofrecer atención primaria en el sitio? Lo primero es inmovilizarlo. Siempre hay que suponer que el mecanismo del trauma que ocasionó el deterioro neurológico o la lesión a la cabeza pudo haber lesionado más estructuras. Una caída, un accidente vehicular pudo haber lesionado la columna cervical o alguna otra parte del cuerpo. Tratar de garantizar o proteger vía aérea. Lo primero o lo más importante es mantener signos vitales lo mejor posible. Pero creo que hay condiciones para ser optimistas en que esto va a seguir mejorando, porque claramente, sea un paciente con trauma craneoencefálico de cualquier naturaleza o cualquier otro trauma severo, las probabilidades de sobrevivir mejoran mientras más oportuna, más rápida y más temprana sea la atención. Los primeros auxilios, la ayuda que el paciente reciba en el lugar donde se provocó la lesión, el traslado al hospital y la atención en la sala de urgencias constituyen la parte más importante del tratamiento de cualquier traumatismo. Hay que recordar que en esos minutos se juegan la vida y la muerte. Es importante que las personas que estén cerca actúen de la mejor manera. Lo que hay que hacer es guardar la calma y llamar a una ambulancia. En el caso de un trauma cráneoencefálico, la identificación precoz de contusión cerebral severa y una evaluación adecuada pueden reducir el riesgo de una lesión secundaria. En una fisura costal, los especialistas harán una compresión de la caja torácica. Al llegar al hospital lo intubarán, le harán una ventilación mecánica a presión positiva, un drenaje pleural y un procedimiento del daño pulmonar. Para las fracturas, primero hay que inmovilizar el hueso roto. Después se determinará si basta con poner un yeso o es necesaria una cirugía. Tanto en una hemorragia interna como en el estallamiento de órganos, lo primordial es estabilizar al herido. Hay que asegurarse de que su respiración y su circulación sean efectivas para después determinar la gravedad del paciente. Choqué contra un caballo y ahí fue cuando me hospitalizaron. Es que fue en la noche el caballo no lo vi y ya al impacto le volé la cabeza. Le volé la cabeza y ya me choqué con un pino. Me tardé como unos 10, 20 minutos. Cuando llegó la ambulancia ya me llevaron. Y en el camino me despertaron, con toques aquí en el pecho. A los 5 días desperté. Y ya pues como que se me borró, se me iba la onda ahí en ratos. Como haga de cuenta que si estoy platicando así, en ratitos me quedo, no digo nada, así como que me agarro pensando. Hay estudios bien serios respecto a los costos económicos en el primer mundo, me refiero específicamente a Estados Unidos y Europa, respecto a que más allá de los costos hospitalarios primarios de los primeros días o semanas, hay un esfuerzo por comprender cómo impacta y cuánto cuesta a la sociedad, por ejemplo, un paciente con trauma craneoencefálico severo que sobrevive y requiere asistencia, fisioterapia, ayuda por familiares, etc. Entonces, se ha estimado que en promedio eso, al menos en Estados Unidos, cuesta cerca de $2 millones por año. ¿Estamos muy alejados a eso? Yo les diría, yo creo que no. Mucho de esto lo absorbe el sistema de salud, es decir, muchos pacientes o personas suponen que esto no tiene costo, y claro que tiene costo. Si nosotros nos quedamos en los términos en que nos hemos venido manejando, pues hemos tenido años que aumentan las cifras hasta en un 10%.
Eso quiere decir que el índice de morbilidad y de mortalidad sigue aumentando. Todos los accidentes que uno ve, lesiones que fueron prevenibles, siempre existe un pensamiento del lesionado o de la familia o de los conocidos alrededor de es que sí pudimos haber evitado algo. Aunque los accidentes suelen ser inevitables, existen medidas preventivas que disminuyen el riesgo de sufrir lesiones graves. También propiciar una red de interacciones personales adecuadas es una buena manera de aminorar la violencia y, por ende, los traumatismos. Accidentes de tránsito. Establecer y vigilar el cumplimiento de límites de velocidad en vehículos, leyes sobre la conducción bajo los efectos del alcohol, uso del cinturón de seguridad, sistemas para transportar niños, uso del casco en motociclistas y ciclistas, uso diurno de luces en motocicletas, caídas, obedecer los lineamientos de las reglas sobre los sistemas de seguridad en las ventanas de edificios altos, rediseño de mobiliario y otros productos que resulten peligrosos, establecimiento de normas sobre las instalaciones de los patios de recreo, violencia interpersonal, fomento de relaciones saludables, estables y de crianza entre los infantes y sus padres o cuidadores, desarrollo de aptitudes para la vida en menores de edad, reducción de la disponibilidad y del uso nocivo de sustancias tóxicas y del acceso a armas de fuego y cuchillos, fomento de la igualdad de género para prevenir los abusos y agresiones contra la mujer, cambio de las normas culturales y sociales que sustentan la violencia, programas de identificación, atención y apoyo a las víctimas. Sí, pues como estaba. Yo estaba entubado, tenía todos los tubos. Me estaban dando, estaba con el ventilador puesto, pues la panza la hacía así, sola respiraba, como quien dice, ¿no? Toda la gente me dice que me estoy recuperando muy rápido, porque como vieron mucha gente vio el carro y todos andaban diciendo que me había muerto yo, como que ese golpe ya tocaba. Muchas veces han dado en la noche, en la madrugada, así, ¿no? Y luego pues al no acordarme de nada de eso, sí, luego pues como a mí nunca me ha pasado nada de esto, me siento raro. No, pues yo ya quiero hasta bailar.